Muy bien, gracias a Dios por este día, porque podemos una vez más seguir estudiando las Escrituras y la verdad de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Realmente yo creo que es una bendición poder venir cada domingo, domingo a domingo, el poder estar con salud, el poder estar todavía con vida, el poder entregar esa vida domingo a domingo y cada día a Dios. Eso es una bendición tremenda. Cuando yo meditaba en esta predicación y pensaba en las personas que hace mucho tiempo dejaron el camino, realmente me entristecía porque muchas de estas personas eran cercanas a mí y yo le agradecía a Dios porque a pesar de todas las cosas que uno pasa como cristiano, a pesar de lo difícil que es el camino, estamos aquí y Dios tiene un propósito con nosotros. Eso es algo que vamos a seguir repitiendo porque es cierto, Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un pensamiento bueno para cada uno de nosotros en lo personal y yo creo que eso es una bendición, el que un Dios tan grande, un Dios que está por encima de todas las cosas, que está por encima del universo mismo, se haya fijado en nosotros. Eso es tremenda bendición y el poder continuar en sus caminos y poder tener vida para también buscarle, eso es una bendición enorme. Entonces, si les parece, vamos a comenzar dando gracias a Dios y también pidiéndole que Él venga a estar con nosotros el día de hoy. Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por la vida. Gracias por otro domingo más que podemos compartir tu palabra, Señor. Gracias porque realmente tú eres bueno, Señor. Tú viste nuestra vida, Señor. Tú viste nuestra necesidad y sabes y conoces a día de hoy cuál es nuestra necesidad. Y esa necesidad no es más que tú mismo, Señor. Gracias por la bendición de poder estar aquí y buscarte, Señor. Ayúdanos, háblanos al corazón. Dinos las cosas que quieres, esos pensamientos de bien que tienes para con nosotros, Señor. Y que estemos oyendo tu palabra, Señor, y también aplicándola, Señor, como tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Ven a estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una de las cosas, hermanos, comunes que vemos a día de hoy en las iglesias, ahora que estamos cantando la alabanza, es precisamente esa, digamos que esa admiración que tienen algunos hacia ciertas cosas que hacemos cada domingo, ¿no? Como por ejemplo la alabanza. La alabanza es algo que atrae mucho a las personas y yo estaba pensando, cuando estaba cantando, estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Lo bonito que son los cantos. Y lo bonito que son los signos que nos llevan a Dios, que nos acercan a un estado espiritual y que también, si no somos constantes, si no estamos comprometidos con la palabra, también nos puede llevar a un estado emocional que es algo bonito en el momento, pero que no es el objetivo central de todo esto que hacemos, ¿no? Y muchas personas digamos que en el cristianismo actual, o más bien llamémoslo en las iglesias evangélicas actuales, tienen una percepción quizás un poco equivocada de a qué venimos los domingos a la iglesia. Muchos vienen con la intención de sentirse bien en un grupo social porque no tienen ese grupo social, a lo mejor en su familia. Muchos vienen buscando quizás sentirse bien con la alabanza o sentirse importantes porque cantan bonito. O otros vienen con el objetivo de escuchar otro domingo más por tradición la palabra, porque eso es algo que para ellos es común, ¿no? Y es una tradición. Otros buscan quizás en otras iglesias, como por ejemplo las iglesias más grandes, ese sentido de, digamos, de paz, ¿no? Ese sentido de que me siento en paz, porque voy a esta iglesia enorme a buscar esa tranquilidad, porque a lo mejor se pasan toda la semana con problemas, con angustias de la vida cotidiana y van el domingo a buscar esa paz en los templos enormes, ¿no? En esos templos donde no hay ni un ruidito y piensan que esa es la paz de Dios y estas personas se convierten no más que en admiradores de Dios y de sus enseñanzas, incluso de su palabra, de la alabanza, o sea, de la liturgia, de todo esto que hacemos. Se convierten en admiradores y en simpáticos o en simpatizantes digamos, de las cosas de la Biblia, del camino cristiano.
Pero sin embargo, nosotros tenemos claro que eso no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios no quiere un compromiso a medias. Dios no quiere que nosotros seamos simples admiradores de su palabra. Tampoco quiere que seamos simples admiradores de la liturgia, de la alabanza, de esa tranquilidad que sientes cuando estás en el templo. Dios no quiere admiradores. Esos admiradores ya se han convertido en el paso de los años en algo más común y común en las iglesias. Personas que solo van por ese sentimiento de que estoy haciendo lo correcto o de que simplemente es tradición, ¿no? Y vemos esas personas que son y se vuelven fanáticos de Cristo. Y es normal que te enamores y que te gusten las cosas de Dios, porque cuando lees la Biblia y lees los milagros que hacía Jesús y las cosas que ofrece Jesús y las cosas que te ha prometido Jesús, tú dices, yo quiero todas esas cosas, ¿verdad? Yo quiero ese sentimiento que Dios te va a dar, o incluso quiero esas cosas que Dios ha prometido, y ven en lo material algo que van a obtener prontamente si siguen a Jesús o si siguen el camino cristiano. Y entonces ves que las iglesias están repletas de estos admiradores de Jesús por las cosas que ha hecho y por las cosas que te promete. Pero sin embargo, Jesús quiere algo más. Jesús quiere verdaderos discípulos de Él. Un discípulo no es más que un aprendiz de su maestro, alguien que quiere seguir las pisadas de su maestro, alguien que quiere seguir las enseñanzas de su maestro y que también empieza a ser como su maestro. Eso es un discípulo. El Señor no quiere simples admiradores, que es lo que más abunda en las iglesias actuales. Él quiere verdaderos discípulos que estén comprometidos con Él, y precisamente lo que pasa en el corazón de muchas de esas personas que buscan algo más que no a Jesús es que falta compromiso en sus vidas. Y eso es algo que también nosotros podemos, en lo que nosotros podemos caer si no tenemos una claridad en qué estamos buscando o qué buscamos cada domingo al venir a la iglesia. Nosotros tenemos que buscar a Jesús y ser su discípulo y no ser un admirador más. Nosotros debemos comprometernos con Jesús, y esa falta de compromiso hace que las personas que vienen como admiradores, como fanáticos, duren realmente poco tiempo. Los ves que empiezan a dar un fruto repentino porque los ves que vienen a la iglesia, los ves que buscan, digamos que buscan las cosas de Dios, que buscan lo espiritual, y tú te emocionas y dices, wow, estas personas están viniendo, están siendo perseverantes, pero sin embargo, cuando pasa el tiempo te das cuenta que esa perseverancia no llegó a un punto realmente comprometedor en sus vidas. No terminan nunca comprometiéndose a Dios. Siguen viniendo y viniendo y viniendo y buscando esas cosas bonitas que te da el cristianismo, ¿verdad? Esas cosas bonitas que te da la iglesia. Incluso otros buscan, no sé, sentirse bien un domingo, sentirse que le dan su cafecito y sus galletas, pero no buscan comprometerse realmente con Cristo. Y ves que pasa el tiempo y terminan siendo, como dice la Biblia, nubes sin agua. Esas nubes que están todo el tiempo amenazando, ¡ay, va a llover! Y dices, wow, tengo que descender lo que ya tendí, la ropa que tendí, ¿verdad? Porque va a llover, y ves las nubesotas esas grises. Y dices, va a llover, pero pasa todo el día y nunca llueve. Así pasa con las personas que son simples admiradoras o fanáticas de Jesús y de sus enseñanzas. Nunca llueven, nunca vienen con la intención de comprometerse a Cristo y nunca se comprometen. Simples admiradores. Entonces, eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. Él quiere que seamos verdaderos seguidores de Él. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 58, para ver algunos ejemplos que Jesús nos puso de lo que Él quiere de nosotros. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y vamos a ponernos un poco en contexto de lo que aquí estaba dando la Biblia, ¿no? Jesús era, en este tiempo en donde nos describe el Evangelio estas cosas, era una persona que ya había alcanzado mucho renombre por sus milagros. Mucho renombre porque había hecho milagros asombrosos, cosas como ya convertir el agua en vino,
Pero no solo eso, sino que ya empezó a hacer milagros hacia las personas directamente, sanando enfermos, dándole la vista a los ciegos, dándole el oído a los sordos, y cosas que realmente admiraban las personas, y cosas que a día de hoy todavía admiramos, y cuando pensamos en esos milagros nos damos cuenta que era algo sobrenatural, y que si nosotros viéramos uno de esos milagros, quedaríamos totalmente anonadados, porque es algo que no pasa seguido. Entonces estas personas eran admiradores de Jesús y habían ido a buscarle, y Jesús estaba pasando y estaba haciendo uno de sus recorridos quizás para sanar personas y para, por supuesto, predicar el evangelio, y dice que una de estas personas que lo estaba siguiendo dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, yo estoy comprometido contigo. Y parece súper bonito, ¿no? Y tú dices: wow, qué tremenda respuesta tuvo esta persona. O sea, no se quedó simplemente en seguirlo, sino que dijo: Señor, yo te quiero seguir a donde quiera que vayas. Pero sin embargo, ves que Jesús tuvo una reacción y una respuesta diferente y totalmente diferente a lo que aquel hombre le estaba diciendo, porque Jesús le dijo: las zorras tienen y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y nosotros decimos: bueno, es que si una persona ahora viene y me dice: mira, yo voy a ser tu discípulo, yo te voy a seguir, porque me gusta, no sé, cómo hablas, me gusta la manera en que te expresas, o me gusta lo que predicas, bueno, yo voy a ser tu discípulo. Tú dirás: bueno, este hombre realmente tiene ese deseo de seguirme, adelante, sígueme, ¿no? Pero el Señor, a diferencia de nosotros, conoce los corazones. Esta persona no estaba siendo atraída por nada más que por los beneficios que Jesús podría brindarle en el futuro. Ya en este particular momento Jesús había, por ejemplo, hecho aparecer de la nada panes y peces, había multiplicado los panes y los peces. Y recordemos que en esa parábola una de las cosas que atrajo más a la gente es precisamente los panes y los peces, el deseo de ser alimentados en lo terrenal, en lo corporal. Esas personas dijeron: bueno, de ahora en adelante no vamos a pasar hambre nunca más. Y era una época difícil porque este pueblo estaba siendo conquistado por el Imperio Romano. Entonces había escasez de alimentos. Jesús, cuando hizo ese milagro, atrajo a muchas personas que buscaban los beneficios terrenales, los beneficios de esta vida, el que nunca más iban a tener hambre y nunca más iban a tener sed, porque ese Mesías iba a repartir panes y peces todo el tiempo. Entonces, esta fue una de esas personas que fue atraída a Jesús por los beneficios de la tierra. Jesús, conocía el corazón de esta persona y dijo: este está viniendo por el beneficio terrenal. No está viniendo a buscar realmente lo que yo quiero darle. No está viniendo por lo que yo quiero ofrecerle a su alma. Él quiere los beneficios terrenales. Y por eso Jesús le responde de esta manera: mira, las aves de los campos, las zorras, todos tienen guarida, todos tienen comodidades en esta tierra, pero yo, que soy el Hijo del Hombre, yo que soy el Mesías, yo que soy Dios mismo encarnado, yo ni siquiera tengo almohada o donde acomodar mi cabeza. Yo no tengo nada. Entonces, eso que estás buscando no te lo puedo ofrecer. Esa comodidad terrenal yo no te la vine a ofrecer. Eso yo no es lo que quiero de un discípulo mío. Y el problema de muchos admiradores es precisamente esto, que vienen buscando los beneficios terrenales, lo que se le puede ofrecer en el momento, lo que pasa, lo perecedero. Eso es lo que pasaba con esta persona. Era un simple admirador de los milagros de Jesús, pero no entendía que Jesús vino con un propósito eterno a esta tierra. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, podemos venir y seguir viniendo y buscando todas esas cosas que nos pueden otorgar un beneficio perecedero, algo que se va a quedar en esta tierra, los beneficios terrenales. Y realmente muchas veces pensamos que cuando seguimos a Jesús se nos van a acabar los problemas. Aquellos que llevamos muchos años siguiendo a Jesús, siendo discípulos de Jesús, nos hemos dado cuenta que no se nos arreglan los problemas. La Biblia dice que un mismo suceso acontece al justo que al injusto. O sea que las cosas en esta tierra van a ser malas o buenas para el justo o también para el injusto, porque así es la vida. La diferencia es que uno tiene a Dios y los otros no.
que unos tienen salvación de su alma y los otros no. Y acerca de esto, yo hace poco oía un ejemplo de una persona que me gustó muchísimo. Esa persona es teólogo, pero quizás no de nuestra, incluso no de nuestra religión. Pero el ejemplo que puso me gustaba muchísimo en todo esto de la comparación de una persona cristiana y una persona que no sigue a Jesús. De una persona no cristiana y una persona que sí sigue a Jesús. Y el ejemplo que él ponía es que el cristiano, tanto el cristiano como el que no es cristiano, en esta vida va como si fuera en una cuerda floja, caminando hacia adelante todo el tiempo en la cuerda floja, o sea, con muchos problemas, con muchas dificultades. La única diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano tiene una red debajo, el no cristiano no tiene esa red. Entonces la diferencia del cristiano y del no cristiano es que nosotros tenemos a quien recurrir y cuando nos caemos nos levanta. Como dice un canto por ahí, cuando me caigo me levanta, ¿no? Esa es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entonces tú no puedes buscar a Jesús por las cosas o los beneficios terrenales, porque ¿sabes qué? Cuando te haces cristiano igual te va mal. Igual te va difícil en esta tierra. Él no garantizó que te iba a ir fácil. De hecho, también la Biblia dice, y Jesús dice, que en este mundo tendréis aflicción. Y se dirige a sus discípulos. En este mundo tendréis aflicción. Y se los digo a todos ahora, en este mundo vas a tener aflicción, aún siendo cristiano, pero da una confianza en su siguiente palabra. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Yo estoy por encima de esas aflicciones. Y cuando yo en lo personal he tenido algún problema en mi vida, he tenido a quien recurrir. Y no a cualquiera, no he recurrido a cualquiera, he recurrido al Dios de dioses y Señor de señores. Ese es Jesucristo para mí, el Dios de dioses y Señor de señores. Y eso es lo que viene a darte Jesús, esa confianza en el momento de dificultad y también esa confianza de una vida eterna, no de una vida terrenal. Entonces, esta persona, yéndonos de nuevo al pasaje, fue buscando los beneficios que Jesús podía ofrecerle en esta tierra. Era un admirador de Jesús y de sus milagros, pero no de la verdadera enseñanza que Jesús vino a darle, que era esa esperanza de un Dios de dioses y Señor de señores para su vida. Eso es lo que vino a dar Jesús. Entonces, no busques los beneficios porque no lo vas a alcanzar en esta tierra. Puede que alcances ciertos beneficios como esa paz, esa tranquilidad de que tienes una esperanza más allá de la muerte. Incluso tienes ese beneficio de a quién recurrir, pero no vas a tener ni dinero ni cosas materiales. Al menos no por hacerte cristiano. Vamos a seguir leyendo también en este mismo libro de Lucas, en los versículos del 59 al 60, por favor. Y vamos a seguir con esta parte del Evangelio donde Jesús seguía caminando y entonces Jesús despidió a esta persona y le dijo, mira, yo no te puedo ofrecer ninguna de esas comodidades o cosas terrenales que tú estás buscando porque ni yo mismo las tengo. Yo que soy el que tengo todas las cosas, el que creé todo. Recuerden que la Biblia dice que Jesús estaba al principio de la creación y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesús mismo hizo todas las cosas que vemos. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Jesús mismo, que había creado todas esas cosas, cuando vino no tenía nada. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo en forma de siervo. Fue otro más en esta tierra. Entonces Él le dijo a aquella persona, mira, si esa es tu intención, tú no estás apto porque ni yo tengo esas cosas que yo mismo creé. Ni yo te puedo ofrecer beneficios terrenales, yo vine a darte otra cosa. Entonces, esa persona no había entendido nada. Ese seguidor, entre comillas, no había entendido nada. Vamos a seguir leyendo en estos versículos del 59 al 60 y dice, y dijo a otro, sígueme. Esa persona le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le respondió y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces,
Jesús continuó caminando después de aquella primera propuesta de seguimiento, de aquella persona que deseaba seguirle. Y fíjense que cuando leemos digamos que esta parte del Evangelio, al principio, por lo menos en la Reina Valera, dice los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. O sea que todas estas personas de las cuales nos habla, tanto el primero como esta segunda persona, tenían la intención de seguir a Jesús, pero sin embargo no se habla nunca más en las Escrituras de ellos. ¿Por qué? Porque no terminaron siguiéndolo. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que por mucho que tú tengas la intención, puedes ser un admirador más. Por mucho que tengas una real intención de seguir a Jesús, si no buscas realmente lo que Cristo puede ofrecerte, te vas a quedar como estas personas, como otro admirador más que pasó superficialmente tratando de seguir a Jesús, pero que nunca, digamos que nunca terminó siguiéndolo y comprometiéndose realmente con Él. Eso te puede pasar. Y me gusta una frase por ahí, que no me acuerdo en qué libro específicamente está, que dice que el infierno, digamos que el camino hacia el infierno está hecho con buenas intenciones. Y tú dices, bueno, pero ¿qué hay de malo en tener una intención de seguir a Jesús? Nada, no hay nada de malo en tener una buena intención a la hora de seguir a Jesús. El problema es cuando no te comprometes. Estas personas tenían la intención de seguir a Jesús, pero nunca se comprometieron con Él. Fueron buscando los beneficios que Jesús podía darle en otras cosas. Y en el caso de esta persona que leíamos en el versículo del 59 al 60, Jesús mismo le dijo, sígueme. Wow, qué impactante, ¿no? Que el mismo Rey, el mismo Dios, te diga, sígueme. Toque a tu puerta y te diga, sígueme, yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú seas mi discípulo. Y sin embargo, esta persona le puso una excusa y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y tú dirás, bueno, ¿y qué hay de malo en que esta persona entierre primero a su padre? ¿Acaso Jesús se opone a los lazos familiares? ¿Acaso Jesús se opone a que esta persona entierre a su padre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué fue tan cruel? Porque Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú dirás, wow, o sea, qué respuesta tan contundente y se me hace un poco hasta, si analizas desde el punto de vista humano y por supuesto si no te lo dice Jesús, tú dirías, ay, qué grosero, ¿no? O sea, ¿por qué no puede él enterrar antes a su padre y luego entonces seguir a Jesús? Bueno, porque el problema es que a veces no leemos con contexto. En el contexto, el ir y enterrar, en el contexto hebreo, el ir y enterrar a su padre, en ese caso al padre de esta persona, era simplemente suceder al padre, esperar a que el padre muriera para él hacerse cargo de su casa. Y entonces, cuando yo tenga la oportunidad, cuando yo pasen los años, entonces yo te voy a seguir, cuando ya no tenga ocupaciones. Y Jesús le dijo, tú no has entendido, amigo. No has entendido que el discipulado, que el llamado requiere urgencia. Necesitas acudir al llamado de Jesús con urgencia porque el tiempo se pasa. No puedes poner excusas de que yo tengo planes. Déjame que yo entierre antes a mi padre. O sea, deja que yo tenga la herencia que me va a dar mi padre. Deja que yo tenga las cosas terrenales. Deja que yo me acomode en esta vida y luego, si tengo tiempo, te sigo. Porque lo que pasa es que en aquel entonces, el ser discípulo de Jesús era prácticamente renunciar a todo, ¿no? Renunciar a tus bienes materiales, a los planes que tú tenías e irte en peregrinación con Él. Recuerden que los discípulos y Jesús mismo pasaron muchas veces por problemas económicos, por problemas, por supuesto, de materiales, de cosas de esta tierra. Y el mismo Jesús dijo, yo no tengo ni de dónde acomodar mi cabeza. O sea, pasaron por dificultades. Entonces, el seguir a Jesús significaba que ibas a renunciar a tus comodidades. Y que ibas a renunciar también a las cosas y a los planes que tú tenías en esta tierra. Entonces esta persona puso esa excusa. Señor, yo te quiero seguir. Claro que te quiero seguir, maestro. Oh, tú que has hecho tantas cosas, pero dame tiempo. Y a veces no calculamos que el tiempo es lo único que no nos sobra. La Biblia dice que vamos a durar en esta tierra 70 y a lo mucho 80 años. Y a veces también pasa que no solamente que pasan los años en nuestra vida y que nos morimos, sino que también se nos acaba el tiempo de nuestro llamado.
Porque Jesús es misericordioso y te llama y te llama y te llama a la puerta y te dice, ven, sígueme y sígueme. El mismo Dios, así como le dijo a esta persona, te dice, sígueme, sígueme, sígueme. Y tú renuncias y dices, no, es que ahora no puedo. Es que tengo ocupaciones, es que tengo metas, es que quiero acabar. Y pones excusas como, por ejemplo, en mi tiempo yo ponía, es que yo quiero acabar mi carrera, yo quiero hacer una carrera, yo quiero tener dinero. Y entonces cuando sea viejo, yo sigo a Jesús, porque qué pereza, ¿no? Qué pereza renunciar a mis cosas por Jesús. Qué pereza ahora ser cristiano. Y yo cuando era joven, yo decía, o más joven, yo decía, es que comprometerme con Jesús representa que voy a vivir en aburrimiento. Ir cada domingo a escuchar la palabra, ir cada domingo, ay, no es fácil. Como joven yo pensaba eso y yo decía, bueno, es que quiero alcanzar cosas en esta vida y no había un real compromiso en mi vida hacia Él. Él me estaba llamando y me estaba diciendo, yo tengo planes contigo, quiero hacer cosas contigo, quiero darte vida eterna, quiero librarte de tus pecados, de tus ansiedades en esta vida. Yo quiero hacer algo de ti. Pero yo seguía poniendo las cosas terrenales como una excusa para no seguirle. Ese fue el problema de esta persona. Pidió tiempo, Señor, cuando yo tenga tiempo yo te sigo. Y el Señor le dijo, ¿no has entendido? Deja a los muertos que entierren a sus muertos. No tienes tiempo, amigo, se te va a pasar el tiempo. Yo te estoy haciendo el llamado ahora, tienes que responder ahora. Entonces, el análisis que podemos hacer de todo esto es que Jesús te dice, sígueme, y tú tienes que seguirle con urgencia. Y que no debes poner excusas. Que no debes esperar o comprometerte a tus propios planes. Que debes seguir los planes de Jesús sin rechistar. Eso si quieres ser su discípulo. Miren, recuerden que nada de esto es obligado, obviamente. Pero todo esto tiene un significado eterno. Las cosas en esta vida son pasajeras. El problema es que meditemos qué va a pasar cuando pase esta vida. ¿Dónde vamos a acabar? Si seguiste a Jesús cuando Él te hizo el llamado, si lo seguiste fielmente y renunciaste a todo y lo pusiste a Él como prioridad, cuando mueras vas a tener esa esperanza y vas a estar con Él porque lo seguiste en el momento en que Él te llamó. Si no, tendrás las cosas terrenales que esperaste, supuestamente. Y me ha pasado, y me pasó con muchos de mis amigos que hoy en día no siguen a Jesús, que ellos en un punto de su vida recibieron ese llamado de seguir a Jesús. El Señor les dijo, sígueme. Y sin embargo no quisieron porque dijeron, bueno, quiero alcanzar esto. El caso de uno de mis amigos fue que dijo, bueno, yo quiero graduarme antes de la carrera de medicina. Bueno, se graduó de la carrera de medicina. Luego dijo, bueno, es que yo quiero tener esposa e hijos. Tuvo esposa e hijos. Y a día de hoy no sigue a Jesús. Y yo digo, bueno, alcanzó todas las cosas terrenales, pero ¿qué hay de su alma? Y cuando te vas a su vida, en lo profundo, tiene muchos problemas porque no tiene ese vacío llenado. Ese sentimiento de soledad en su vida no se le ha quitado porque no puso a Jesús por encima de todas sus prioridades terrenales. Y te vas hoy a su vida y ya todo eso se acabó. Su carrera de nada sirvió porque, por ejemplo, y lo que pasa en mi país es que aunque te gradúes de ciertas carreras, no tenías o no tienes o no está garantizado un buen salario. Entonces, está todo amargado con su carrera. Esa carrera que al principio le parecía lo mejor para no seguir a Jesús, su prioridad, su meta en la vida, el ser médico, representa ahora nada en su vida y está amargado porque no gana dinero y no puede dar comodidades, no se puede dar comodidades a sí mismo ni tampoco a su familia. Y su matrimonio acabó. Ese matrimonio que también puso como prioridad antes que buscar a Jesús también acabó. Y ves su vida y está destruido. Y dices, pobrecito, pobrecito porque no siguió a Jesús cuando Él le llamó. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros si no acudimos, no atendemos al llamado de Jesús urgentemente, poniéndolo a Él como prioridad. Las cosas de la tierra pasan, todo lo terrenal pasa, pero su palabra permanece para siempre.
Entonces, esta persona a la cual Jesús llamó directamente, sígueme, no hizo caso, no le dio urgencia a eso. ¿Por qué? Porque en su corazón menospreciaba ese llamado. Y porque pensaba que iba a tener el tiempo y todo el tiempo de la vida para seguir a Jesús. Jesús te hace el llamado a ti. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son tus excusas? ¿Por qué no has atendido urgentemente al llamado de Jesús? ¿Cuáles son tus prioridades en esta vida? ¿Cuáles son las cosas que te jalan más que Jesús? Eso no quiere decir que las cosas terrenales, como por ejemplo la carrera o el casarse, el tener hijos, esas cosas sean malas. El problema es la prioridad que tú le des. Tú no necesitas ninguna de esas cosas para seguir a Jesús. Pero si sigues a Jesús, te va a dar esas cosas. Y vas a poder alcanzar en Él la paz verdadera, la plenitud verdadera, porque dice la Biblia que en Cristo estamos completos, y luego Él te va a dar todas esas cosas que son secundarias. Pero prioriza a Jesús, prioriza ser su discípulo. Y Él no busca discípulos que busquen primero sus prioridades. Él busca discípulos comprometidos con su palabra, comprometidos con sus mandamientos. ¿Y no creen que es justo que Él mismo ponga, siendo el maestro de maestros, que Él ponga la condición con que tú vas a seguirle? Es justo. Si Él es el maestro, si Él es el creador de todas las cosas, es justo que Él te ponga las condiciones. Tú eres el que debe seguir esas condiciones. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué pongo este texto de la Biblia? Simplemente porque Jesús está buscando discípulos que le adoren en espíritu y en verdad. No discípulos que busquen las prioridades o sus propias metas o su propio tiempo en cuándo va a seguir a Jesús o no. Él busca adoradores reales. Y a veces decimos, es que la misericordia de Dios es grande y Él me dará el tiempo, ya veré. Y yo estoy seguro, y muchas personas y muchos jóvenes me han dicho así, yo estoy seguro que cuando yo quiera, yo sé dónde ir. Y Él me va a recibir con los brazos abiertos. Y yo le he dicho a muchos de ellos, es que tú no sabes ni la hora, ni el día, en cuándo te va a tocar a ti el irte de esta tierra. Tú todo lo que tienes en esta tierra son aflicciones y son problemas, y también pueden ser problemas que te lleven incluso a morir. Tú no tienes tiempo. Todo te sobra excepto tiempo. Y los jóvenes, cuando estamos jóvenes, a veces pensamos que porque tenemos fuerzas, vamos a durar 1000 años. Yo cuando tenía 15 años yo decía, voy a durar 1000 años, es que mira qué fuerza tengo. Y me reía de los que tenían 24 y 25, digo, mira qué viejos. Ahora tengo 28 y me doy cuenta que el tiempo ha pasado. Y que el tiempo pasa rápido. De los 15 a los 30 pasa rapidísimo y ni te das cuenta. Y yo digo, wow, cómo son las cosas, ¿verdad? Y como yo me creía que tenía tanta fuerza, pero cuando empiezas a entrar en esta edad, que te empiezan a rechinar las rodillas, ya te das cuenta que el tiempo ha pasado y que nos estamos quedando sin tiempo. Y yo digo, gracias a Dios porque seguí a Jesús cuando Él me dijo, cuando Él me llamó. Gracias Dios porque te seguí. Gracias porque ahora soy feliz. Gracias porque tengo mi vida completa y llena. Y tengo una esperanza de vida eterna. Entonces, no te fijes en las cosas terrenales o en lo muy fuerte que tú te sientes o en el tiempo que tienes. A pesar de todas estas cosas y a pesar de que Dios es un Dios misericordioso y de que por supuesto Dios te está llamando y de que por supuesto Dios quiere y tiene planes contigo, también dice la Biblia que no para siempre va a contender el Espíritu de Dios con los hombres. No por siempre. No para siempre vas a tener las oportunidades. No para siempre. No te creas el especial. Yo le decía eso a uno de mis amigos, mira, tú te crees muy especial ahora.
Tú crees que tienes todas las oportunidades del mundo porque naciste en el Evangelio, por así decirlo, porque tus padres son cristianos y te enseñaron lo bueno. Y crees que para siempre vas a tener las puertas abiertas, pero no para siempre va a contender el Espíritu de Dios para con los hombres. No para siempre. Y Dios no está buscando eso, un espíritu dubitativo a la hora de buscarle. Alguien que diga, no, es que yo prefiero mis cosas, es que yo todavía tengo tiempo, eso para cuando yo sea viejo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Él pide de sus discípulos. Personas que realmente dejen todo y estén dispuestos a dejar sus comodidades, sus prioridades por Él y que lo busquen con urgencia. Adoradores en espíritu y en verdad. Que lo sigan de verdad. Que se comprometan de verdad a la verdad que es Jesús. Eso es lo que Él busca en un discípulo. No personas flojas a la hora de buscarle. Y tampoco personas que busquen simplemente lo terrenal. Vamos a seguir leyendo también en este mismo capítulo, versículos ahora 61 al 62. Vamos a ver otro ejemplo de alguien que también quería seguir a Jesús. Y dice así: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y cuando nosotros leemos todas estas cosas y no somos, digamos que si no tenemos un conocimiento de nada de la agricultura ni nada de estas cosas que ya se han quedado quizás un poco obsoletas para nosotros, ahora a día de hoy todo el mundo anda con su celular, con la computadora, con la tecnología, ¿verdad? Ya ahora es quizás incluso más normal ver a una persona que sea programador de computadoras o de todas esas cosas que a un campesino o agricultor, aunque sí hay ciertos lugares donde hay, ¿no? Pero a lo que me refiero es que a lo mejor no nos sintamos identificados con todo esto de que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Pero en aquel entonces era muy normal ver a personas que se dedicaban a sus tierras. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con esto del arado? Bueno, si alguien aquí ha arado alguna vez la tierra, yo no he tenido el placer de hacerlo con arado, con bueyes ni nada de eso, pero lo he hecho con mis manos. Sabes que cuando estás haciendo ese trabajo tienes que prestar atención. Y cuando estás con bueyes y cuando estás arando un lugar, tienes que empezar desde el surco, desde el principio del campo, para hacer el surco, y al final del campo tienes que poner un palo. Ese palo te va a guiar. Y si tú quitas la mirada por un momento, es posible que los bueyes se vayan a la derecha o a la izquierda, porque así son animales. Y si miras hacia atrás, imagínate, te va a salir el surco donde vas a sembrar así, como serpiente, si no estás atendiendo. Entonces, era normal que en esa época las personas entendieran a qué se estaba refiriendo. Si tú no estás enfocado en las cosas de Dios, eres un admirador más. Y te va a pasar como a ese campesino que no ara bien, que está mirando hacia los lados, que está entretenido en otra cosa. El surco le va a salir mal. Te va a salir mal tu vida. Te va a salir mal tu llamado. No has entendido que Jesús, aparte de todo, quiere un compromiso y un enfoque total en sus cosas y en su llamado. Eso Él pide de un discípulo, alguien que esté enfocado, no alguien que esté mirando constantemente hacia dónde me voy a ir. Y ves muchas personas a la hora de buscar a Jesús, esos admiradores, esos fanáticos, esos simpatizantes, ves que están viniendo a la iglesia porque no les queda otro remedio. Porque han dicho, bueno, es que quiero garantizar estar bien con mi conciencia. Y al ir a la iglesia, bueno, se supone que estoy bien con mi conciencia. Y admiran eso de Jesús también, que Jesús le puede dar esa paz, como les decía, interna, esa paz que da el mundo, no esa paz que da Jesús. Entonces están buscando esas cosas, pero sin embargo ves que están viendo por dónde se van. Y ves que vienen a la iglesia y luego que termina la reunión se van así de rápido y dicen, bueno, ya cumplí con ir a la iglesia. Ese es su compromiso. Y también me ha pasado a lo largo de mi
carrera como cristiano, que he visto otras personas, y siempre pongo ejemplos de jóvenes, porque bueno, tampoco tengo tanta edad, ¿no? Pero pongo ejemplos de jóvenes que han pasado por mi lado en esta caminata de cristiano. Y recuerdo siempre el ejemplo de un joven que quería seguir a Jesús, también tenía la intención de seguir a Jesús, supuestamente, porque empezó a ir a la iglesia y yo dije, wow, qué bueno. Esa persona tenía muchas necesidades en su vida y yo dije, realmente lo que necesita es Jesús para cubrir esas necesidades, para que tenga digamos que un motivo de ser en esta tierra. Y yo me alegré mucho cuando empezó a ir a la iglesia. Y yo le predicaba, yo le decía, wow, sigue a Jesús. No, sí lo voy a seguir. Y aquel joven me decía, no, sí lo voy a seguir. Pero al tiempo me doy cuenta que venía a la iglesia y cuando todos estaban alabando, él estaba así. Y yo le pregunté, ¿por qué estás así? Y me dijo, bueno, es que ando buscando una compañera de vida. Es que ando buscando una novia, es que tú sabes, es que yo vengo a la iglesia porque estoy buscando aquella muchacha buena, ¿no? Que me sea una buena mujer. Porque es verdad, no es verdad que aquí es donde mejores mujeres hay. Eso me han dicho, ¿no? Y yo dije, con que eso es lo que estaba buscando, amigo. A eso es a lo que te comprometiste. Y yo incluso cuando el predicador estaba predicando, cuando el predicador estaba hablando del evangelio, yo lo miraba y decía, ahora sí, el Señor lo va a tocar y va a tocar su corazón. Ojalá esté atendiendo, pero lo veía así. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Y usan todas esas palabras tratando de lograr un objetivo, su objetivo terrenal, buscar una muchacha buena de la iglesia. Y ese era su compromiso. Esta persona nunca se comprometió con Dios. Esta persona nunca siguió el llamado. Y duró como 2 meses yendo a la iglesia. Sin embargo, cada domingo yo lo miraba esperando que hubiera un cambio de mentalidad en él. Esperando que Dios ahora sí tocara su corazón. Pero como él no estaba enfocado, el surco le salió así. Como una serpiente, como les decía. Le salió mal. No estaba enfocado en cuál era la meta. Estaba todo el tiempo mirando hacia los lados. Y pasa también que muchas personas, muchos jóvenes, tratan de buscar esas cosas, esos compromisos terrenales, cuando Dios le pide, sígueme a mí por encima de todo, yo quiero ser tu prioridad. Pero están, digamos que jalando sus propios compromisos, sus propios deseos, su propia búsqueda en este mundo. Y a la misma vez quieren seguir a Jesús, pero al final lo que termina jalándolo más es el mundo. Y realmente no es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere un compromiso total con Él. Que si tú estás trabajando en esto del arado, estés enfocado en hacer bien tu trabajo. Estés enfocado y, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible, como viendo lo eterno. Señor, yo quiero seguirte y estoy comprometido contigo. Lo demás ya vendrá, no me importa cuándo, pero yo quiero entregarte mi vida completa a ti, a nada más. Pero si andas mirando otras cosas, no eres digno del reino. Si no le das la prioridad y ese compromiso total a Jesús, no eres digno del reino. La Biblia nos dice algo acerca de esto, de estar dos cosas a la vez o estar buscando, en este caso, dos señores. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 24a. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que no puedes estar sirviéndote a ti. Este es uno de los significados que yo meditaba. No puedes estar sirviéndote a ti, a tus propios términos, a tus propias condiciones, a tus propias metas en este mundo y también al Señor, porque al final, como estás en carne y buscando las cosas carnales, te va a jalar más la carne. Vas a terminar yéndote por el camino de tu propia carne. No te puedes servir a ti mismo, a tu propio yo y a Dios. Tienes que renunciar a tus deseos. Tienes que renunciar a todo y estar dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo.
Por eso yo le puse a esta enseñanza, deja todo y sígueme. Porque ese es el llamado que te hace Jesús. Deja todo y sígueme. Y yo le ponía un ejemplo hace poco cuando predicaba algo similar en un grupo de jóvenes. Yo le decía, mira, eso no quiere decir que el Señor te está pidiendo que dejes toda tu ropa aquí y que te vayas encuerado allá afuera. No. Él te está pidiendo un compromiso, que estés dispuesto a dejarlo todo lo que te agrada. Si Él te lo pide, estés dispuesto a seguirle a Él. Y dejes todo eso atrás. Que no andes sirviendo a dos señores, sirviendo digamos que a tu pareja y también al Señor. ¿Y por qué les digo eso? Porque también tengo el ejemplo de otro muchacho que hace mucho tiempo intentó seguir a Jesús con su novia. Cuando Dios le estaba pidiendo en ese entonces, porque estaban en una relación de fornicación, le estaba pidiendo, deja a tu novia en este momento, déjala en este momento, o sea, con cortesía, con todo, pero te toca dejarla para seguir a Jesús, porque eso es lo que te está jalando al mundo. Y él dijo, yo quiero seguirte, Señor. La dejó por una semana. A la siguiente semana volvió con ella y me decía, pero ¿qué hay de malo en que yo esté con ella? Bueno, brother, si quieres estar con ella, cásate con ella. No, pero es que yo la amo así sin casarme. No es cierto, porque si la amaras te casarías con ella. Y quería estar en su fornicación, pero también estar con Jesús y seguir yendo a la iglesia como si nada pasara. Pero la Biblia dice que no puedes servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y vas a servir al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor te diga, deja eso y ponme a mí como prioridad, debes hacerlo. Este muchacho le duró una semana su cristianismo porque lo jaló más a su novia, porque terminó yéndose con su novia y dijo, bueno, no puedo seguir a Jesús. Terminó aborreciendo al Señor, al que él tanto decía que quería seguir. Y no aborreció su propio pecado. No estuvo dispuesto a pagar el precio. Entonces, no nos engañemos, no podemos servir a nuestros propios deseos, a los deseos carnales y también al Señor. No podemos poner nuestros propios términos y condiciones para seguir al Señor. Él ya puso los términos y condiciones. Sus mandamientos ya están escritos. ¿No quieras hacer nuevos mandamientos tú? Él ya puso los mandamientos. Si Él te está diciendo, tienes que dejar esto, debes dejarlo por mí. Porque eso no es bueno para ti, porque eso es un pecado. Y muchas veces cuando Él nos hace el llamado, nos dice, debes dejar ya sea tu trabajo, porque estás haciendo algo malo. Pasa muchas veces así en los trabajos, donde estás supuestamente trabajando, pero estás estafando personas. Pero te da mucho dinero ese trabajo. Pero cuando acudes a la iglesia y empiezas a oír el evangelio, dices, bueno, yo sé que eso es algo malo, pero ¿qué hago? Si dejo mi trabajo, entonces se me va a ir mi dinero, mi fuente de ingresos. Pero el Señor te sigue diciendo, déjalo, porque estás haciendo algo malo. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir tu propia fuente de ingresos, tu propio instinto, o seguir a Jesús? Él puso los términos y condiciones. Muchas veces también no queremos dejar las amistades que nos atraen a lo malo. Y eso es algo que se da en la juventud, en la adultez, en toda edad. Tenemos esas amistades que nos están arrastrando hacia lo malo y que nos llevan constantemente, nos están hablando de cosas de este mundo, cosas terrenales, y nos están atrayendo al pecado. Y Dios te dice, debes dejar esas amistades. Y nosotros no hacemos caso, ¿qué hay de malo? Y nos ponemos la excusa de que yo quiero atraerlas al Señor. Y pones a competir al Señor con tus propias amistades, las amistades que Dios te está diciendo que dejes. Y termina atrayéndote más el mundo. Entonces, no pongas a competir a Dios con las cosas de este mundo, con las cosas que Él te pide que dejes. No lo pongas a competir. Miren, lo que Dios nos da es una dádiva. Es un regalo inmerecido. No rechaces ese regalo. No para siempre te va a estar dando y ofreciendo ese regalo. Es lo más preciado que hay. ¿Quién eres tú para rechazar ese regalo por tus cosas, por tus propios deseos? ¿Quién eres? La Biblia dice que somos polvo y al polvo volveremos.
Y el Señor todo el tiempo te ha estado ofreciendo ese regalo y diciéndote, sígueme. Es un privilegio seguir a Jesús. Es un privilegio que el Señor te llame. Si no le haces caso y rechazas ese regalo, bueno, tendrás las consecuencias de la vida, nada más. Tendrás tus propias consecuencias. Tendrás que llegar hasta el final con tus propias decisiones. Muchas veces el seguir a Jesús puede implicar eso. Dejar relaciones, amistades, trabajos. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Comprométete con Él. Si Él te llama, si Él te busca para que seas su discípulo y tú andas como esta persona del arado mirando hacia el lado, mirando tus propias y poniendo tus propias condiciones, no eres apto para ser su discípulo. Algo que me impactó cuando yo estaba analizando esta enseñanza es el texto de Lucas capítulo 14, versículos del 26 al 27. Y digamos que es una parte de las escrituras que hemos oído muchas veces, pero cuando te metes en todo este contexto del discipulado, parece algo incluso difícil de llevar. Y es eso que te pide Jesús a la hora de seguirle. Y vamos a leer, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué me impactaba? Porque yo decía, bueno, eso quiere decir que desde ahora en adelante, bueno, al principio cuando era joven y quería seguir a Jesús, yo decía, eso quiere decir que de ahora en adelante tengo que odiar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a todo, incluso a mi propia vida, con tal de seguirle a Él. Y volví a formularme esa pregunta, ¿acaso Jesús está en contra de los lazos familiares? Pero no. Aquí, cuando vemos el contexto y en lo que nos habla, también más adelante las Escrituras, cuando se usa este término de aborrecer, se está refiriendo a poner por encima mío tus prioridades. Poner por encima mío, o sea, por encima de mí tus prioridades. Si alguno no es capaz de dejar a un lado sus prioridades, todos sus amores, incluso el amor más, digamos, más bonito que puede haber en esta tierra, que es el amor hacia una madre, ¿no? Si alguno no prioriza el amor hacia Cristo por encima de cualquier amor, por encima de cualquier cosa en este mundo, incluso de su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. El problema no está en que ahora vamos a odiar a nuestros padres ni nada por el estilo, sino que priorices a tu familia y te priorices a ti mismo incluso por encima de Dios. Dios quiere que Él sea lo primero en tu vida. Para explicarme mejor. Dios quiere ser lo primero en tu vida. Si tú quieres ser su discípulo, tienes que ponerlo primero a Él. ¿Y sabes qué? El amor hacia tus padres, hacia tu familia y hacia ti mismo va a aumentar por medio de Él. Porque Él es el que produce en nosotros el amor perfecto. Ese amor del cual habla 1 Corintios 13. Si nosotros estamos en Él, Él va a producir más amor, más honra hacia nuestros padres. Él va a producir más amor, más honra incluso hacia nuestros hermanos. Él va a permitir que incluso nos amemos nosotros mismos un poco más. Pero muchas veces decimos, bueno, pero es que yo tengo que servir primero a mi familia, es que yo no puedo ser cristiano por las tradiciones de mi familia, porque mi familia me predicó por mucho tiempo, vamos a poner un ejemplo extremo, el budismo, ¿no? Y esa es mi religión. Yo quiero honrar a mis padres porque esa es su religión también. Bueno, si tú no priorizas a Jesús por encima de la tradición de tus padres, no puedes ser discípulo de Jesús. Si no estás dispuesto a rechazar todas las cosas de este mundo por Jesús, no vas a ser su discípulo. Eres un admirador más. Eres un simpatizante, pero no su discípulo. Y también dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué quiere decir eso? El que no renuncia a su vida y no está dispuesto a renunciar a todo en esta vida,
por Él, no puede ser su discípulo, incluso a dar su propia vida por Jesús. Si no estás dispuesto a dar tu vida por Jesús, no eres su discípulo. El Señor te llama a un compromiso total, a dejarlo todo atrás. Ya les digo, no es que ahora dejemos ciertas cosas aquí, digamos, wow, es que yo soy su discípulo, yo te seguiré. No es una emoción, es que lo priorices a Él, es que des el siguiente paso, lo que te falta, comprometerte completamente y toda tu vida a Él. El Señor quiere y tiene pensamientos y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y cuando somos sus discípulos, Él de verdad que nos da sentido a la vida. Él empieza a ser el centro. Él produce en nosotros amor, fe, paz, benignidad, confianza y todos los frutos del Espíritu. Él nos da sentido a nuestra vida. Ahora, ¿estás dispuesto tú a ser su discípulo? Estos son los términos. Recuerden, no puedes poner tus propias condiciones. Estas son las condiciones. Tienes que seguir a Jesús como prioridad, que Él sea tu prioridad. Tienes que seguirle urgentemente y tienes que comprometerte totalmente a Él. Esos son los términos y condiciones que Él pone. Ya les digo, es justo que Él ponga los términos y condiciones. Él es el maestro, tú eres el discípulo. Es justo que Él lo ponga. También dice la Biblia que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que creó nuestra fe. No puedes ser cristiano a tu propia forma. Tienes que ser a la manera de Dios. Él es el autor de la fe. ¿Vas a inventar tú una nueva fe? ¿Vas a inventar tú un nuevo camino? ¿Quién eres tú? Él es el autor y también el hacedor. El que produce en nosotros esa fe es Cristo. Si tú tratas de seguir el camino sin Cristo, no vas a tener un final feliz. Porque también dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Es camino de muerte. Entonces, no hay más condiciones que la que Él ya puso. Este es el camino. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus excusas para no seguirle? ¿Cuál es tu problema para no seguirle? Ejemplos en la Biblia hay. Recuerden, aquellos discípulos que estaban pescando y Jesús los llamó y dejaron todo, las redes, todo su trabajo, toda su fuente de ingreso y lo siguieron. Porque ese era el Mesías. Ese es el que vino a darle descanso a sus almas. Ese fue el que vino a instituir un reino no terrenal, sino en nuestras almas. Ese fue el que vino a darnos vida eterna. Por eso lo siguieron. También el ejemplo de Mateo, acuérdense. Mateo estaba haciendo sus labores como recaudador de impuestos, le iba muy bien. Y Jesús le dijo, sígueme, Mateo. Él dejó todo. No le importó nada y le siguió. Porque entendió que el llamado era urgente. Y entendió que aquello significaba más que cualquier cosa que él tenía, que cualquier riqueza. Entonces, si Él pone estos términos, es justo que le sigamos y que firmemos con Él. Señor, ¿dónde firmo para seguirte? Aquí estoy, aquí está mi corazón. Ayúdame, quiero seguirte. Yo quiero servirte. Dejo atrás mis prioridades, las cosas que me atraen a este mundo. Yo quiero servirte. Aquello que me pide y que tanto me jala a este mundo, nada es. Yo quiero servirte. Esta tierra va a pasar, Señor. Yo quiero servirte porque tú me das la confianza de vida eterna. Tú me das la esperanza. Tú eres la única esperanza. Tú eres la verdad y la vida. Entonces, esos son los discípulos que Jesús quiere. No un admirador más. Cuando la iglesia está llena de admiradores y no de discípulos, la iglesia está perdida, está muerta. Porque cuando Jesús llama a un verdadero discípulo, ese discípulo va a donde sea, porque yo estoy dispuesto a ir a donde sea por causa de aquel que me llamó, por causa de aquel que murió por mí. Pero cuando está llena de admiradores, esos admiradores no van a mover ni un dedo porque no han sido salvados por Él. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Un admirador
¿Un simpatizante o un discípulo? Ahí están los términos y condiciones. ¿Vas a firmar o no vas a firmar? Te toca a ti decidir. Ojalá, si fuera por mí, y que yo pudiera decidir por todos ustedes, estaría encantado de firmar por ustedes. Señor, todos estos van a ser tus discípulos. Eso es lo que tú quieres. Yo también lo quiero. Pero te toca a ti. Es una decisión personal. Y el Señor, cuando nos habla todas estas cosas en nuestros corazones, también nos dice algo muy claro. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Si tú respondes a su llamado, Él va a entrar y a cenar contigo. Pero tienes que estar dispuesto a renunciar a todo en esta tierra por Él. Tienes que estar dispuesto a ponerlo en primer lugar en tu vida. Vamos a orar para terminar e irnos a nuestra casa pensando en todas estas cosas, pensando en ese llamado que Dios nos está haciendo a ser sus discípulos, a ser sus verdaderos seguidores, no simples simpatizantes. Padre amado, Señor, gracias porque tú eres sabio, Señor. Gracias porque nos hablas al corazón las cosas que quieres de nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor. Señor, somos simples seres humanos, pero queremos seguirte, Señor. Yo te pido también, Señor, que el día de hoy tú pongas en el corazón de cada uno de los que están asistiendo aquí, Señor, el deseo, Señor, la intención, pero también el hacer, Señor, para empezar a ser tu discípulo, Señor. Que no solo sea la intención, que también sea, Padre, la acción. Que demos el siguiente paso y que te sigamos. Señor, ya tú diste tu vida por nosotros. ¿Qué otra cosa vas a dar, Señor? Tú quieres salvarnos y tú quieres que te sigamos. Ayúdanos, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Ven a tocar los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Y con esa oración y esa reflexión aprovechar el llamado de Dios, ese llamado que ha sido continuo por mucho tiempo, ¿verdad? Por mucho tiempo Dios nos ha estado hablando y hablando para que le sigamos. Con ese, digamos, con ese llamado a seguirle, nos despedimos por el día de hoy, pero esperamos que de verdad Dios toque sus corazones. Yo quiero decirles que, por supuesto, siempre están en mis oraciones. Y la intención con todo esto y con predicar todo esto es que Dios sea el Rey de nuestras vidas y de cada una de las vidas que están aquí hoy. Esa es la intención. Que Él sea el primero y el último en nuestras vidas. Amén. Entonces, nos despedimos en el amor de Cristo y nos vemos el próximo domingo.